Mi nombre es José Ramón, como ya dijeron. Yo acá en Bedú eh, imparto los módulos de ciencia de datos y también algunos de desarrollo full stack, ¿no? En Python y en JavaScript. Eh, y bueno, pues yo en mi trabajo, digamos, profesional, pues lo que hago es básicamente eso, ¿no? Me he dedicado ya varios años a hacer desarrollo web y móvil y pues también muy enfocado en la parte de la ciencia de datos, implementación pues, de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y machine learning. Y ahora, de hecho, estoy haciendo la transición pues, a programación de videojuegos también. Entonces, pues bueno, o sea, ha sido pues un camino largo, como siempre todos los caminos para llegar a hacer algo de manera profesional, pero pues justamente este taller, la idea es pues darles algunas ideas de por dónde explorar, ¿no? Si ustedes quieren pues mejorar su trabajo como, como, como programadores, ¿no? Creo que a veces es un poco difícil saber exactamente por dónde ir, ¿no? Es como, ok, sí, ya aprendí las cosas básicas de un lenguaje de programación y ahora qué es lo que sigue, ¿no? Cómo hago mi código pues más efectivo, más eficiente y sobre todo cómo le hago para resolver problemas cada vez más difíciles, ¿no? Pasa mucho pues que aprendemos, por ejemplo, a través de ejercicios pequeños y así que aparecen pues en los libros de programación que estamos leyendo o en los cursos, pero a la hora pues ya de enfrentarnos a un problema mayor, ahí es donde de repente es como de, chin, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, obviamente es un tema muy, muy extenso. Y entonces, ahorita, en estas 2 horas, básicamente lo que vamos a hacer es, pues, voy a platicarles sobre algunos lugares, digamos, donde vale la pena explorar a más profundidad, que les pueden, pues, dar realmente mucha ventaja, ¿no? A la hora pues, de programar, digamos, de una mejor manera. Y vamos a hacer unos poquitos ejercicios. Este taller yo lo voy a dar en Python, voy a hacer en Python los ejemplos y así, pero si quieren utilizar también otro lenguaje, lo pueden hacer. En realidad, de hecho, solamente voy yo a proponerles algunos como retos chiquitos, ¿no? Que sean, pues para que se den una idea pues del tema del que estoy hablando, ¿no? Pero ustedes pueden escribirlos en cualquier lenguaje de programación o si no quieren escribirlos, también pueden no escribirlos. De todas maneras, vamos aquí pues a revisarlos todos juntos para que vean cómo es que funciona, ¿no? Y al final, pues ya les daré como algunas otras cosas que pueden hacer, digamos, como para seguir adelante, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla. Entonces, este taller se llama Retos y ejercicios para mejorar la lógica de programación. Vamos primero a pues, aprender un poco sobre qué cosas podemos hacer para entrenar nuestra mente lógica, ¿no? Vamos a platicar acerca de algunas técnicas que nos ayudan a programar de una manera más eficiente y efectiva. Y vamos a practicar con algunos ejercicios y retos. Vamos a hacer, digamos, como de cada una de estas técnicas que pues son temas sumamente extensos, vamos a tomar una cosita chiquita de eso y vamos a verlo en un ejercicio, ¿no? Más o menos para que se den como una idea de cómo es que funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo es que resolvemos problemas grandes, ¿no? Cuando ustedes ya se enfrentan pues a un problema de programación que no es trivial, ¿no? ¿Cómo le hacemos pues, para resolver un problema de esta índole, ¿no? Estos son, digamos, como una serie de pasos que ustedes pueden seguir, ¿no? Normalmente primero, pues lo primero que tenemos que hacer es primero
Ya que tenemos el problema enfrente de nosotros, primero hay que detenernos un instante para observar el problema y analizar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entender el problema, pues, en su completamente, ¿no? Es muy importante antes de pensar en una solución. Ahora, em, algo que también es muy, muy, muy importante es saber que un problema, pues, grande, ¿no? Está formado de muchas partes chiquitas. Entonces, siempre una manera muy, pues, útil, ¿no? De enfrentarnos a este problema es primero dividirlo en pequeñas partes, ¿no? Después, con base en el conocimiento que tenemos, o también puede ser pues en las investigaciones que hagamos ahí en ese momento en Google, porque la verdad es que así también es algo que pues tiene uno que hacer a veces, ¿no? Hay que elegir las estrategias adecuadas, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las estrategias adecuadas? Pues justamente eso es lo que vamos a platicar posteriormente, ¿no? Y les daré algunos punteros como de qué estudiar para ir obteniendo estas estrategias adecuadas eh, y pues tener ahí como nuestra biblioteca, ¿no? De cosas que se pueden hacer. Después, ya que eliges las estrategias adecuadas, pues bueno, las implementas, ¿no? Ese es el momento de pues programar cada una de las pequeñas partes, ¿no? Y después comprobar hipótesis. Una de las cosas que es muy, pues, digamos, amable de la programación es que comprobar una hipótesis es muy sencillo porque literalmente, pues, corres tu código y, pues, si funciona tu solución, ¿no? Al menos sabes que parece que vas por buen camino, ¿no? Obviamente hay que hacer como muchas pruebas para saber si realmente está funcionando como tú te imaginas, pero digamos que es fácil tener retroalimentación, ¿no? En un experimento científico es mucho más difícil, a veces tienes que esperar mucho tiempo para ver los efectos de tu experimento. En el caso de la programación es muy inmediato, entonces pues ya corres tu código, si tienes errores, pues es hora de corregir errores, volver a implementar una nueva estrategia, comprobar la hipótesis de nuevo y así consecutivamente. Y al final, ya que está el problema resuelto, puedes pensar, ok, hay maneras de hacer este código más eficiente, ¿no? Entonces, ahora justo las técnicas que vamos a platicar ahorita básicamente van a estar alrededor de cómo aprender estrategias adecuadas, ¿no? Eh, cómo pensar modularmente, es decir, cómo divido mi problema en partes, ¿no? Eh, y algunas cosas de cómo implementar dichas estrategias y también de cómo hacer el código más eficiente, ¿no? Todos estos temas van a estar incluidos pues, en las técnicas que ahorita vamos a platicar. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir como trabajando nuestra lógica, ¿no? Algunas personas ya tienen como cierta, pues como, no sé, intuición más o menos natural, ¿no? Eh, algunos pues no tenemos tanto esa intuición porque venimos de otras, igual de otras industrias, somos artistas o somos científicos o no sé, digamos, igual y personas que no hemos programado por mucho tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de un background pues artístico, ¿no? Yo estudié música, ¿no? Composición musical, entonces pues digamos que tenía cierta intuición, pero he tenido que trabajar mucho pues esa intuición para que realmente se vuelva efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, y es como, parece muy tonto, pero la realidad es que es como lo más importante de todo, es la práctica, ¿no? Eh, enfrentarse una y otra y otra y otra vez a problemas distintos y similares y buscar soluciones y probar soluciones y tener muchos errores y corregir esos errores es lo más importante. Y en realidad, pues yo he aprendido básicamente en la chamba, ¿no? Este, pues sí, ya
resolviendo problemas reales en el mundo real, ahí es donde he realmente obtenido las habilidades que, pues, que me han hecho un programador competente, ¿no? Al final les voy a compartir algunas plataformas donde ustedes pueden practicar muchísimo, que la verdad resultan bastante útiles. Otra cosa que podemos hacer es aprender estructuras de datos y algoritmos, que ahorita vamos a mencionarlos un poquito más con un poquito más de detalle. Eh, pero bueno, las estructuras de datos y algoritmos, tan solo saber cómo funcionan y cómo se implementan, ya le da a nuestro cerebro herramientas sumamente útiles a la hora de nosotros resolver nuestros propios problemas, ¿no? Digamos que tenemos ya ahí como pues las piezas para construir nuestro programa, ¿no? Si no sabemos de estructuras de datos y si no sabemos de algoritmos, pues ni siquiera tenemos realmente como las estructuras básicas, ¿no? Los átomos para construir nuestras moléculas, ¿no? Entonces, primero que nada, es muy importante saber un poco sobre esto, cómo es que funcionan, haber implementado varios de estas estructuras y algoritmos, pues para tener bloques de construcción, ¿no? Otra cosa muy importante es también aprender algo que se llama paradigmas de programación, que también vamos a mencionar ahorita, eh, que pues básicamente son como eh, estructuras, ¿no? Donde podemos encajar nuestro código de una forma que pues ya ha sido más o menos predefinida, ¿no? Que pues también nos ayuda mucho a pensar, digamos, de manera lógica porque son estructuras que pues que han sido creadas por personas muy, muy, muy inteligentes y talentosas y experimentadas, ¿no? Y refinadas a través de muchos años, eh, pues para hacerlas efectivas, ¿no? Patrones de diseño también pues es parecido a los paradigmas de programación, ¿no? Pero digamos que es como todavía más específico, ¿no? Cómo es que otras personas han resuelto este problema anteriormente y cómo es que yo puedo tomar una solución ya prehecha, digamos, y aplicarla a mi propio problema, ¿no? También vamos a hablar un poquito más sobre eso. Eh, Esto de divide y vencerás, que también lo vamos a hablar a más detalle, tiene que ver también con esto de dividir tu problema por partes, ¿no? Cómo tomas un problema enorme y cómo lo divides en pedazos pequeños para poder, pues, resolverlo de una manera, pues, menos abrumadora, ¿no? Y finalmente, y esto se relaciona también un poco con la parte de la práctica, o sea, digamos que es algo que pues no es como tanto una técnica que aprendes y ya es algo que tienes que estar haciendo constantemente por toda tu carrera, es estudiar el código de otros programadores. La verdad es que también no hay forma de sustituir lo que aprende uno de esta manera. Eh, ya sea si están trabajando con programadores, leer lo que han hecho, estudiar sus módulos, ver cómo es que ellos han resuelto sus problemas, o buscarse ustedes en Internet software, por ejemplo, de uso libre, open source, ¿no? Para que vean ejemplos de cómo otros programadores han hecho pues, sus programas. Eso es la manera más efectiva de aprender cómo resolver un problema de manera efectiva y eficiente, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre cada uno de estos. Eh, digamos que tal vez ustedes puedan pensar un poco como, ok, o sea, ¿qué tiene realmente esto que ver con mejorar mi lógica? ¿No? Digamos que para poder mejorar la manera como pensamos acerca de la programación, lo primero que tenemos que hacer es aprender de cómo ya se han resuelto anteriormente otras cosas, ¿no? Aprender cómo es que otros humanos extremadamente inteligentes han pensado y resuelto problemas antes que nosotros, ¿no? Y además tener bloques básicos, ¿no? De construcción. Porque si queremos resolver todos los problemas como desde cero, si queremos, como dicen, inventar de nuevo la rueda, o no sé cómo le dicen, pues va a estar muy complicado realmente que podamos avanzar rápidamente, ¿no?
Entonces, una de las primeras cosas que es una muy buena idea entender bien cómo funciona son las estructuras de datos, ¿no? Una estructura de datos es un contenedor que almacena datos que tienen una estructura específica, ¿no? Tal vez suena un poco redundante, ¿no? Pero son datos estructurados, ¿no? Un contenedor que tiene una forma específica y contiene esos datos, y los datos que están contenidos obviamente pues tienen cierta forma que le está dando esta estructura, ¿no? Cada estructura de datos es eficiente para algunas cosas y no tanto para otras cosas. Entonces, por eso es importante pues conocerlas todas, bueno, por lo menos las más importantes, digamos. Eh, pues básicamente para que cuando nos enfrentemos a un problema de programación, digamos, tal vez podría resolver este problema utilizando una de estas estructuras que ya conozco, ¿no? Algunas estructuras, voy a escribir acá código en Google Colab, que básicamente para los que sepan Python es como un Jupyter Notebooks, pero en línea. Em, para los que no sepan Python, no se preocupen. Aquí voy a escribir texto y un poco de código, pero que es código muy sencillo que pueden traducir a otros idiomas, lenguajes muy fácilmente, ¿no? Eh, Algunas estructuras de datos, ¿no? Que son como básicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los arreglos, que son secuencias ordenadas de elementos, ¿no? Que seguramente ustedes pues ya conocen. En Python son las listas. En, en JavaScript son arreglos, justamente. Podemos tener unas llamadas PLAX o stacks en inglés, que básicamente son parecidas a los arreglos, ¿no? Pero cumplen con una característica que llamamos LIFO, que significa last in, first out. Básicamente lo que eso significa es que en una pila, ¿no? O en un stack es una especie de arreglo, pero donde solamente, donde cada vez que queremos agregar un elemento a este arreglo, ¿no? Se coloca, digamos, hasta el final, ¿no? De los elementos que hemos añadido. Y cuando queremos extraer un elemento de esta pila, el primero que sale es el último que entró. Entonces, lo pueden pensar, de hecho, muy literalmente como una pila, ¿no? Este, ahí. Literalmente es una pila, ¿no? Si tienes tú una pila, por ejemplo, de platos, ¿no? Y perdón, es que dibuje muy feo, pero estoy dibujando con el pad de mi laptop. Si tú vas apilando elementos aquí, no puedes sacar, digamos, el de hasta abajo primero porque todos los demás se rompen, ¿no? Entonces tienes que ir sacando el último que añadiste, es el primero que sale, necesariamente para que no se rompan todos los platos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también colas o queues que son parecidas a los stacks, pero cumplen con la característica FIFO, que es first in, first out. Como en una cola del Oxxo, ¿no? La primera persona que se formó es la primera persona que sale. Entonces, si ya hay 20 formadas, de todas maneras, la primera que va a pasar a la caja es la primera que está formada y así consecutivamente, ¿no? Tenemos cosas, por ejemplo, como grafos,
que son conjuntos de nodos que están conectados unos a otros con, como de una forma de red, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí un nodo, y tengo aquí otro nodo, y tengo aquí otro nodo, y tengo aquí otro nodo, puedo conectar estos nodos, ¿no? Como, pues en diferentes órdenes, ¿no? Por ejemplo, este podría ir por acá, ¿no? Hay cosas que están, digamos, estructuradas de esta manera, como por ejemplo, amigos en Facebook, ¿no? Que una persona puede tener muchos amigos y esos amigos pueden estar conectados a otros amigos de esta forma, ¿no? Con esta estructura. Podemos tener cosas, por ejemplo, como árboles, que básicamente son estructuras jerárquicas hechos de nodos y aristas. Es decir, por ejemplo, como si fuera un árbol genealógico, ¿no? Donde tienes a una persona que tiene dos hijos, ¿no? Está conectados a esos dos hijos, y esta persona tuvo otros tres hijos, este, esta persona no tuvo hijos, y aquí de esta tienes otros dos hijos. Entonces, es una estructura jerárquica parecida a un grafo, ¿no? Pero con este tipo de jerarquía, ¿no? Entonces, nada más, o sea, les estoy ahorita como platicando, digamos, de algunas de estas estructuras para que se den una idea de, ok, a eso se refiere con esto, ¿no? Y tenemos, por último, voy a mencionar algo que le llamamos tablas hash o hash table, que son estructuras que contienen contienen pares llave-valor. Que seguramente en Python ya los conocen como diccionarios, en JavaScript son objetos, y en todos los lenguajes de programación hay objetos o diccionarios que funcionan de esta manera, ¿no? Conteniendo pares llave-valor, ¿no? Donde cada llave tiene que ser única, como un diccionario, porque pues no puedes buscar en un diccionario la misma palabra dos veces porque no sabrías dónde buscarla, ¿no? Entonces, es una buena idea saber un poquito sobre todo este tipo de estructuras que existen y eso, conocer ejemplos de para qué utilizo cada una, qué tipo de datos puedo representar en cada una, ¿no? Platicamos aquí de algunas cosas como, por ejemplo, como los grafos, como personas en Facebook, no amigos en Facebook, árboles como estructuras jerárquicas, como árboles genealógicos, las tablas hash, pues literalmente diccionarios, ¿no? Una palabra que tiene un significado o que tiene un valor que le corresponde, ¿no? Entonces, vamos a implementar una de estas utilizando Python. Obviamente, para casi todas estas ya hay en Python, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, pilas y colas y así, y diccionarios, pues ya están implementados, ¿no? Pilas y colas pueden ustedes encontrarlas en algunos paquetes externos, ¿no? Pero de todas maneras, incluso si ya están implementadas y si ustedes pueden simplemente buscar un paquete que las incluya y utilizarlo en su programa, siempre es una muy buena idea implementar este tipo de cosas de nuevo. Es decir, en Python, ¿cómo le hago para hacer una clase, por ejemplo?
que funcione como un stack. Y de esa manera, en la práctica de implementar esto, uno va practicando y entendiendo pues mejor cómo resolver este tipo de problemas, ¿no? Sé que es como muy, muy rápido y que apenas da tiempo de pensar, pero bueno, la idea de, digamos, de esta plática obviamente no es enseñarles todo lo que puede ser enseñado, sino pues que tengan como una idea de a partir de aquí por dónde buscar, ¿no? Justamente tendríamos primero una función que se llama filter none, ¿no? Que filtra pues los nons que hay en una lista, que recibe una lista de prices y luego que va revisando cada uno de los prices y si el price no es none, lo agrega a una nueva lista y la regresa. Entonces me va a regresar una nueva lista que contenga todos los prices que hay aquí que no sean none. Hay maneras todavía mejores de implementar algo como esto utilizando programación funcional. Si a alguien le interesa profundizar en este tema, pueden buscar un poquito sobre estas tres funciones que les puse aquí en el chat, map, filter y reduce, que hacen que todo este tipo de problemas se vuelvan súper fáciles y eficientes. Pero bueno, tendría después otra función, ¿no? Que solamente toma una lista de precios, itera por la lista y por cada uno de los precios va agregando a una nueva lista el precio por 0.9, es decir, con el 10% aplicado, ¿no? Entonces va a regresar una nueva lista con ese descuento aplicado. Después, otra función que va a recibir los precios y luego otra lista de descuentos individuales. Y lo que va a hacer es, va a iterar por el número de precios que haya y por cada uno de esos precios va a pues aplicarle el descuento individual que le corresponde y va a agregar eso a una nueva lista y va a regresar la nueva lista, ¿no? Se fijan aquí, justo respetando las características de las funciones puras, tengo que recibir los dos inputs que voy a utilizar. No podría estar leyendo individual discounts desde afuera. Porque si individual discounts cambia, me metería en problemas. Y por último, tengo aquí una última función que me recibe una lista de precios y me regresa una lista con los precios convertidos a strings y redondeados a dos dígitos decimales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que utilizaría todas estas funciones para manipular estos datos? De esta forma, ¿no? Primero diría filtered none y utilizaría mi primera función filter none para filtrar price list. Entonces filter none recibe price list como input y me regresa una lista filtrada y la asigna acá. Después el segundo paso sería utilizar la función apply 10% discount para recibir ahora como input filtered none, que es la lista filtrada, y regresar como output una lista con el descuento aplicado. Después, lo mismo, voy a aplicar ahora mi función individual discounts, que va a recibir como input first discount applied, ¿no? Que es la lista que ya fue, a la que ya le aplicamos el descuento de 10%. Y como segunda lista me va a recibir la lista de individual discounts, ¿no? Y por último, a strings va a ser float to rounded string, es decir, mi última función, que va a recibir como input individual discounts applied y me va a recibir y me va a regresar como output una lista con los precios de esta forma, que ya fueron filtrados, ya les aplicamos el 10% de descuento, después les aplicamos de nuevo el descuento extra individual y después los convertimos a strings, ¿no? Esto fue nada más como para que vean una manera en la que podremos resolver un problema como estos de una manera muy disciplinada.
Yo podría haber escrito todo esto en una sola, pues como en un solo, ¿cómo se llama? Cucurucho, digamos, de procesos, ¿no? Uno tras otro y ya. La manera ordenada y disciplinada de hacer esto, que surge pues de conocer el paradigma de la programación funcional, es esta forma, hacer para cada proceso una función pura y después aplicarlas de esta manera. Ahora, lo que es extremadamente útil de esta manera es que si yo, por ejemplo, quisiera ya no aplicarle el descuento este, individual, lo único que tendría que hacer es quitarle esta línea, pasarle esta mejor acá y listo. Cambiar mi código se vuelve extremadamente fácil. Y eso es la gran ventaja que nos da la programación funcional. Esto es este es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con este tipo de paradigmas, ¿no? Ahora, algo que también es muy útil saber es algo llamado los patrones de diseño, este, que surge, digamos que son como partes de los paradigmas de programación. Un patrón de diseño es una solución generalizada y reusable a un problema recurrente en el contexto de diseño de software. Es una descripción o template que puede ser adaptado para resolver un tipo de problema en muchas situaciones diferentes. Entonces, cada vez que tenemos un problema, seguramente alguien ya inventó un patrón de diseño que puede ayudarnos a resolver este problema de la manera más eficiente. Eh, Hay patrones de diseño para cada paradigma de programación, entonces pues es una buena idea familiarizarse con los que son más comunes de la programación orientada a objetos y de la programación funcional, ¿no? También voy a pasarse acá al, en el chat este, una página de Wikipedia. Ahí no, les pegué otra cosa, esperen. Una, una página de Wikipedia este, acerca de un libro de diseño de patrones para programación orientada a objetos, que es pues como uno de los como libros más importantes sobre este tema. Ese es si quieren aprender paradigma de programación orientada a objetos y diseños, digo, patrones de diseño relacionados a ese paradigma. Y si a alguien le interesa la programación funcional, puede ir a este libro que de hecho es gratis para leerlo en línea. Que lo mismo habla sobre cómo funciona el paradigma y sobre algunos patrones de diseño. Está escrito en JavaScript, pero la verdad es que aprenderlo ahí es una manera muy, pues, bastante buena de acercarse a esta manera de pensar. Y ahora, por último, este, voy a mencionar algo que se le llama divide y vencerás, divide and conquer. Que bueno, esto digamos es como una manera general de cómo acercarnos a un problema, ¿no? La mejor forma de resolver un problema que parece inmensamente difícil es dividirlo en pequeñas partes. Un buen programador sabe cómo dividir un problema en sus componentes más básicos, resolver cada uno de las partes por separado y después conjuntarlas para resolver el problema completo. Esta es lo que llamamos la naturaleza modular de la programación. Un pequeño módulo construido en aislamiento puede ser utilizado como una pieza para resolver problemas mayores. Esto ya lo vimos, de hecho, en el ejemplo de programación funcional. Eh, Dividimos el problema en 4 partes distintas y para cada parte construimos un pequeño modulito que funciona bien por sí mismo, ¿eh? O sea, esto podríamos tomarlo y moverlo a otros lugares y funcionaría exactamente igual. O sea, bien. Entonces, cada uno de estos módulos es una cosa independiente de las demás que son utilizadas para construir un módulo más grande, digamos, que va resolviendo el problema. Entonces, es muy importante como programadores cuando nos enfrentamos a un problema pues, de programación, primero que nada pensar, ok, ¿cómo se divide este problema?
e intentar dividirlo de la manera más, como en los módulos más básicos posibles. Entonces, uh, una manera de crear estos pequeños módulos es utilizando funciones justamente, ¿no? Cada función contendrá una sola de las funcionalidades de todo el programa completo. Y ahora, una manera de asegurarnos de que estamos dividiendo nuestro programa adecuadamente es ir con cada una de las funciones y preguntarnos, ¿qué hace esta función? Si la respuesta es muy larga o se incluye más de una funcionalidad, eso quiere decir que podemos todavía dividir el problema aún más. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo puedo decir, ¿esta función qué hace? Recibe una lista y regresa una lista con los nonce filtrados. Y ya, es lo único que hace esta función. Esta función recibe una lista y le aplica a cada número un 10% de descuento. Esta función recibe una lista de precios y una lista de descuentos individuales y le aplica cada descuento al precio que le corresponde. Esta recibe una lista de precios y me regresa la misma lista de precios, pero formateada como string, con valor, digo, con formato como tipo dinero, ¿no? Cada función es una sola cosa y nada más que una sola cosa. Así sé yo que estoy dividiendo mi problema de la manera adecuada. Construyo cada función en aislamiento. Es decir, esta función sirve para cualquier lista de precios para cualquier lista que tenga números, ¿no? Es una solución general que puedo aplicar a muchos problemas distintos. Y al final, utilizo cada uno de mis módulos para construir el programa completo. Ese es pues el paradigma divide y vencerás, ¿no? Vamos a resolver un problema un poquito más complejo, digamos, utilizando esta forma para ver, como de qué manera se aplica algo como esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño juego que se llama Adivina el número. En este juego, la computadora elige al azar un número entre 1 y 10 y el usuario tiene que adivinar dicho número, ¿no? El usuario tiene nada más 3 oportunidades para adivinar este número. Eh, yo dividí este programa en 6 funciones, ¿no? Cuando yo recibo este problema, yo sé que la computadora tiene que elegir un número entre 1 y 10. Y después el usuario va a tener 3 oportunidades para adivinar el número. Ok. Entonces tengo que empezar a pensar, ok, ¿cuáles son las partes que conforman este problema? ¿No? Eh, y aquí, déjenme pensar si nos tomamos un momentito o si ya... Bueno, váyanlo resolviendo junto conmigo. Vamos a ir pensando sobre esto, ¿no? Yo lo pensé de esta manera, ¿no? Primero que nada, dije, ok, necesito una función que genera un número entero entre 1 y 10. Eso es como algo muy básico, ¿no? Entonces, dije, ok, a ver, una función que aquí mismo, de hecho, importa el, el paquete random de Python, que me ayuda a generar números random. Puedo importar cosas dentro de una función y de esta manera solo se va a importar el paquete si es que corro esta función y si no, no. Otra manera de hacer mi código más eficiente. Y después voy a generar un número aleatorio entre 1 y 10 y voy a regresar ese número, ¿no? Esa es la solución, la primera solución a mi problema. Si yo llamo esta función una y otra vez, me vas a generar siempre un número aleatorio entre 1 y 10, ¿no? Segundo paso. Dije, ok, una función que le pide al usuario un input y me regrese ese input. Entonces,
voy a hacer una función que simplemente le pida al usuario, ¿no? Intenta adivinar el número entero entre 1 y 10, ¿no? Y me va a regresar pues el número que adivinó. Si yo llamo a esta función, me va a decir, intenta adivinar el número entero entre 1 y 10, y yo puedo darle 4, o puedo 7, ¿no? O 1, que sea. Si se fijan también, dividir mi problema en pequeños pedazos me ayuda a poder probar cada funcionalidad independientemente. Si yo corro esta función y hay algo que está mal, muy rápidamente voy a encontrar el error y muy rápidamente voy a poder solucionar el error. Si ya tengo yo este código metido en un montón de otro código, así de 100 líneas de código, y hay un error, encontrar el error va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Aquí yo puedo probar cada función de manera individual, y me ayuda a, pues, eh, resolver, resolver problemas más fácil, ¿no? Luego tengo otra función que convierte el input del usuario a un entero, porque si se fijan, es un string, ¿no? Entonces convierte el input del usuario a un entero y de alguna manera tengo que cachar el error de que en caso de que el usuario no haya puesto un entero, porque por ejemplo aquí yo puedo poner f y me regresa f. Entonces voy a hacer una función que se llame convert string to int or return -1. Yo ahorita decidí que si el valor que recibo no es un entero, voy a regresar -1. Esa es una convención que yo mismo me estoy poniendo para mi programa. Podría elegir otras opciones. Esta es una opción. Entonces voy a intentar convertir el valor a entero. Si funciona, lo regreso. Y si no funciona, es decir, si me lanza un value error porque no era un entero, voy a regresar -1. Ahora puedo también probar esta función. Si le paso una string con 4, me regresa un entero 4. 8, me regresa un entero 8. F me regresa -1 porque no es un entero, ¿no? Entonces, como pueden ver, también es muy fácil ir probando cada función si vamos haciéndolo de esta manera, ¿no? El siguiente paso, digo, una función que compara los dos enteros y regresa true en caso de que sean iguales. Entonces, este simplemente va a decir nums are equal. Y me va a recibir un número 1 y un número 2. Y va a decir, si el número 1 es igual al número 2, regresa true. Y ya, ¿no? O también puedo poner, si no, regresa false. Entonces, si le paso aquí un 3 y un 4, me va a dar false. Si le paso un 3 y un 3, me va a dar true. Después tengo una función que se encarga de jugar un turno completo. Ya tengo como todas las partes como chiquitas. Ahora voy a usar estas partes chiquitas para jugar un turno. Entonces pido input al usuario, convierto el input en entero, comparo el input con el número elegido y regreso si el usuario adivinó el número o no. Es un turno completo, ¿no? Entonces tengo def play one round, que va a requerir que le pase ya el número que fue elegido al azar. Y aquí yo lo que voy a hacer es, cada vez que el usuario no me dé un entero, voy a volverle a pedir un valor. Entonces, voy a decirle, repite esto hasta que te dé un entero. Entonces,
Primero voy a pedirle a mi usuario que adivine el número. Después voy a intentar convertirlo, ¿no? Después voy a decir, si el número que intenté convertir es -1, esa es mi convención. Entonces le voy a decir, por favor, elige un número entero. Perdón. Elige un número entero, ¿no? Y le voy a decir, bueno, eso. Si el número está bien, entonces ya voy a cortar el true. Perdón, el while, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a asegurarme de que el número que recibí es un entero. Solo me va a permitir seguir adelante si es un entero. Y luego voy a utilizar mi función nums_are_equal para comparar mi random int con el número como entero y voy a regresar guess is correct. Entonces, aquí yo puedo también probar esta ronda. Por ejemplo, si le paso, ok, 4 es el número al azar que fue elegido. Si elijo 3, me regresa false. Si le elijo 5, me regresa false. Y si elijo 4, me regresa true. Entonces, ahí está una ronda de mi juego. Y por último, pues voy a hacer una última función que se encarga de jugar el juego entero. Entonces, def play game, que lo que hace es, primero genera un número random. Voy a ir contando cuántos intentos lleva el usuario y voy a tener aquí un booleano que me diga si el usuario ganó o no. Y luego voy a decirle, si el número de trials es menor a 3, juega otra vez. Eso es para que nada más juegue 3 veces, ¿no? Luego, guess is correct. Voy a utilizar mi función play one round para jugar una ronda utilizando mi random int que generé aquí arriba. Y digo, si guess is correct, o sea, si esto es true, quiere decir que el usuario ya adivinó el número. Entonces convierto player one a true y corto el while, ¿no? Si no le adivino, entonces posiblemente voy a sumarle 1 al número de trials. Y después, ya que jugué las 3 vueltas o menos vueltas en caso de que el usuario adivinó antes, digo, y si el usuario ganó, print, ganaste. Y si no, perdiste. Aquí, para probar esta función, voy a imprimir yo aquí el random int para saber si está funcionando mi función. Entonces, play game, me dio aquí 5, adivino 4, adivino 5, gané. Adivino 3, adivino 3, adivino 6, perdí. Adivino F, me dice, por favor, elige un número entero, otra vez F, número entero, 3, 4, 10, ganaste. Entonces, como pueden ver, dividí mi problema en pequeños pedacitos y luego los fui utilizando como módulos para ir construyendo mi programa completo, ¿no? Y al final de cuentas, pues nada más tengo una sola función que corro
y utiliza todas las funciones que fui construyendo poquito a poquito para resolver este problema, ¿no? Es un ejemplo de cómo hacemos esto de divide y vencerás. Voy a darles aquí algunas fuentes, varias ya se las di. Eh, Como les dije, si quieren aprender más sobre estructuras de datos y algoritmos, este curso se los recomiendo yo mucho. Ahí básicamente van a aprender, digamos, pues todo lo que requerirían para ir a una entrevista de trabajo y, pues poderlo hacer todo bien, ¿no? En caso de que quieran aprender programación orientada a objetos y diseño de patrones relacionados a eso mismo, a ese paradigma, este libro, Design Patterns, es muy recomendable. Les paso aquí el artículo de Wikipedia sobre ese libro, en caso de que quieran buscarlo. Es un libro, pues es un clásico, digamos. En caso de que alguien quiera aprender más sobre programación funcional, pueden irse a este otro libro que es buenísimo, que da todos sus ejemplos en JavaScript, pero la verdad es que yo recomiendo mucho, si quieren acercarse a este paradigma, que aprendan JavaScript y que vayan a ese libro. La verdad es que es una maravilla. Y por último, si quieren practicar ejercicios, pueden irse a alguna de estas tres páginas. CodeSignal, que anteriormente era CodeFights, muy famosa, HackerRank y Project Euler. Las tres son plataformas que CodeSignal y Project Euler, creo, y no estoy seguro si HackerRank también ya. Las tres se han convertido ahora, de hecho, en plataformas como de evaluación de conocimientos para programadores. Antes eran simplemente como para que los programadores como que jugaran en ellas. O sea, ahora se han convertido en plataformas de evaluación porque uno como programador puede entrar ahí y hacer toda una lista de ejercicios, digamos, que son problemas a resolver, eh, que pues básicamente te van poniendo como en un ranking. Y pues hay personas que pues pueden conseguir trabajo simplemente con tener buenos puntajes en estas páginas. De hecho, para eso se usan literalmente. Entonces, si quieren practicar eh, pues cómo resolver problemas, yo les recomiendo, sobre todo CodeSignal, la verdad es que es una maravilla. Entonces, se van a CodeSignal y luego se van acá a Devs y crean una cuenta. Los manda a esta página donde si se fijan, tienen como preguntas sobre diferentes cosas, sobre bases de datos, Python, sobre grafos, tienen como también como prácticas para entrevistas sobre estructuras de datos y algoritmos. Tienen cosas también como retos, que son como pues problemas un poquito más complicados, digamos, que ustedes pueden como concursar para resolver, ¿no? Eh, y finalmente tienen aquí también como challenges, como retos que han realizado compañías específicas, ¿no? Como Quora, por ejemplo, o Autodesk, o Instacart, o GoDaddy, o Uber, o Dropbox. Son problemas que ellos aportan, digamos, aquí, que si los resuelves bien y de manera eficiente y así, pues lo mismo, pueden también ayudarte a conseguir, pues, chamba, ¿no? Entonces, esta página, si ustedes quieren practicar, se las recomiendo muchísimo, que vayan a cada uno de estos y se pongan simplemente a darle, ¿no? Es la mejor manera, pues, de aprender. Y eso, y revisen las fuentes que les compartí. La verdad es que también son muy, muy, muy buenas.